En febrero de 1994, el gobierno de los Estados Unidos adoptó un reglamento que imponía normas específicas sobre la calidad de la gasolina. Su objetivo era la protección del medio ambiente. Los países productores de petróleo, en particular Venezuela y Brasil, protestaron. Dijeron que ese reglamento no era equitativo. El asunto tenía una importancia fundamental para Venezuela. 2/3 partes de las exportaciones totales venezolanas se concentran en el mercado de los Estados Unidos. El asunto generó tensiones y controversias. En él estuvieron involucrados la industria, especialistas comerciales y ecologistas. El contexto político era bastante difícil. No fue fácil hallar una solución, pero al final casi todos estaban satisfechos. El asunto se resolvió en la Organización Mundial del Comercio. En esta película se analiza cómo puede ponerse fin armónicamente en la OMC a las controversias que, de lo contrario, serían perjudiciales para el comercio. La confianza es esencial para las relaciones humanas. En ella se basan las sociedades y la civilización. En el comercio internacional, la confianza es también la clave. Confianza en lo que se negocia, se acuerda y se firma. Los gobiernos han creado en la Organización Mundial del Comercio normas para regir el comercio internacional. Esas normas han sido ratificadas por los parlamentos de los miembros que representan a sus pueblos. Sin embargo, a veces se suscitan diferencias en la aplicación o la interpretación de las normas, y no se trata de meras especulaciones sobre aspectos legales. La prosperidad económica e incluso el empleo de las personas están en juego. Si los gobiernos no pueden resolver sus diferencias de forma bilateral, acuden ante la OMC, que tiene un sistema único para la solución de diferencias. Ahora la solución de esas diferencias no se basa en relaciones de poder, sino que se rige por normas, y eso es muy diferente. El sistema de solución de diferencias constituye un pilar esencial de la OMC. Es un medio para llegar a la conciliación y no simplemente para dictar sentencias. Varios asuntos notorios recientes han subrayado el carácter cada vez más complejo y el contenido político de las diferencias comerciales. En 1994 concluyó la Ronda Uruguay, una de las rondas de negociaciones comerciales internacionales más ambiciosas. Uno de sus logros fue la creación de un medio más eficaz para solucionar las controversias comerciales. Durante la Ronda Uruguay, el sistema de solución de diferencias fue mejorado considerablemente. Se le dio un alto grado de automaticidad que no tenía antes. Y todos sabemos que la justicia no solo debe ser correcta, sino que también debe ser rápida. La Ronda Uruguay también dio como resultado normas internacionales en nuevas esferas, tales como el comercio de servicios y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Se reforzaron antiguas disciplinas y se abrieron aún más los mercados. El éxito de esas negociaciones se concretó en la creación, en 1995, de la Organización Mundial del Comercio que sustituyó al GATT. Muchos países han dicho, desearíamos acordar una mayor apertura de nuestros mercados y deseamos que otros hagan lo mismo, pero solo con la condición de que se establezca un órgano eficaz y un mecanismo efectivo para la solución de diferencias. Creo que ahora tenemos esto en la OMC. En la OMC, las partes en las diferencias son los gobiernos. Cuando un gobierno miembro considera que otro miembro ha infringido las normas comerciales de la OMC o que ha actuado de tal manera que priva a sus empresas de sus beneficios comerciales, puede presentar una reclamación ante la OMC. Conoce del asunto el órgano de solución de diferencias, el OSD, que está integrado por representantes de alto nivel de todos los gobiernos miembros de la OMC. Primero, las partes en la disputa tienen consultas para tratar de encontrar una solución. Si no consiguen una solución en 60 días, la parte reclamante puede pedir al OSD que establezca un grupo especial de expertos independientes para examinar el caso.
El examen se traduce en un informe del grupo especial con recomendaciones. Las partes pueden recurrir contra las resoluciones del grupo especial ante el órgano de apelación. Examen del órgano de apelación, máximo 90 días. El OECD adopta el informe del grupo especial y el del órgano de apelación si la hay. Cuando se ha infringido una norma de la OMC, el OECD recomienda que la medida en litigio se ponga en conformidad con esa norma. Si no es así, el órgano de solución de diferencias puede autorizar sanciones comerciales a petición del gobierno reclamante. El sistema de solución de diferencias de la OMC es más rápido y más eficaz que el sistema del GATT. Más rápido porque establece plazos rigurosos para la solución de las diferencias. Se requiere normalmente un año desde el momento en que el OECD recibe la reclamación hasta que el grupo especial dicta su resolución, o 15 meses si se presenta un recurso de apelación. Esto es mucho menos que el tiempo necesario para resolver un litigio comercial a nivel nacional. Ahora vemos que en muchos casos la mera presentación de una reclamación engendra una rápida solución y resultados tangibles para los países, las empresas y los trabajadores, y que eso se consigue en la etapa inicial sin necesidad de llevar el litigio hasta el final. El nuevo sistema es más eficaz porque es más automático. Los informes se adoptan a menos que haya consenso en sentido contrario. La parte perdedora no puede impedir la adopción de los informes y, por tanto, la credibilidad del sistema ha aumentado considerablemente. La automaticidad del sistema de solución de diferencias es beneficiosa para los intereses de los participantes más pequeños de la OMC. También el nuevo sistema es más eficaz para hacer cumplir las resoluciones. La diferencia más importante es que hay sanciones efectivas. En el GATT, cuando el asunto se terminaba, si uno no estaba de acuerdo con el resultado, no era necesario cumplirlo y nadie podía hacer demasiado al respecto. Ahora, según creo, existe un sistema bastante sofisticado e ingenioso para hacer cumplir los resultados. El sistema prohíbe a los países tomarse la justicia por su mano y actuar de manera unilateral. Nuestro objetivo principal en la Ronda Uruguay, en esta esfera particular, era establecer un mecanismo con arreglo al cual no se permitiera ninguna medida unilateral como medio de resolver las diferencias comerciales. Según lo que hemos visto en los últimos años, creo que ha sido observado de buena fe en la mayoría de los casos. El primer asunto resuelto en la Organización Mundial del Comercio entrañaba una diferencia entre los Estados Unidos y varios otros países. En febrero de 1994, los Estados Unidos adoptaron un reglamento que imponía ciertas condiciones a la calidad de la gasolina vendida en ese país. El objetivo de ese reglamento, dictado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA, en virtud de la Ley de Protección de la Calidad del Aire, era mejorar la calidad del aire mediante la reducción de la contaminación causada por las emisiones de gasolina. El reglamento establecía diferentes normas para las gasolinas local y las importadas. Fue impugnado ante la OMC por Venezuela y más tarde por Brasil. Una violación del principio de trato nacional del artículo 3 en su párrafo 4, que especifica que las mercancías, en este caso la gasolina, una vez que ingresa al territorio de una parte contratante, en este caso los Estados Unidos, no pueden ser tratados de un modo menos favorable que la gasolina que se produce internamente. Nosotros alegábamos que Venezuela, la gasolina venezolana y en general la gasolina importada era sometido a controles y a estándares ambientales mucho más estrictos que los que se le imponía a la gasolina producida en los Estados Unidos.
Los Estados Unidos alegaron que esa discriminación estaba justificada en virtud de las excepciones previstas en el artículo 20 del GATT. Esta disposición estipula que en ciertas condiciones los países pueden adoptar medidas que de otro modo serían ilegales para conservar los recursos naturales agotables o para la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales. Una de las principales condiciones es que estas medidas no constituyan un proteccionismo encubierto. Venezuela refutó este argumento. Venezuela no cuestionaba en absoluto el derecho que tenía Estados Unidos de imponer estándares ambientales muy elevados. Si los Estados Unidos querían tener una gasolina de muy alto nivel, todo lo que nosotros pedíamos es que todas las gasolinas, las importadas y las nacionales, todas fueran objeto del mismo estándar. El nuevo reglamento de los Estados Unidos tenía importantes consecuencias económicas para Venezuela y la empresa productora de gasolina de propiedad estatal, Petróleos de Venezuela. Producir la gasolina que exigía los Estados Unidos resultaba mucho más costosa para Venezuela si se hubieran aplicado las mismas especificaciones que para la gasolina local. En total estamos hablando en el periodo de los 3 primeros años de un orden de 40 millones de dólares. El asunto tenía una importancia fundamental para Venezuela. Aproximadamente 2/3 partes de las exportaciones totales venezolanas se concentran en el mercado de los Estados Unidos. De allí que cualquier actividad, nuestra actividad comercial en ese país es sumamente importante. Una vez que Petróleos de Venezuela se dio cuenta que los aspectos discriminatorios de la reglamentación sobre gasolina no iban a ser saldados unilateralmente por los Estados Unidos, decidió consultar con el gobierno y evaluar la posibilidad de traer este caso a la OMC. Esto se hizo efectivamente y comenzó un proceso en el cual Venezuela, en Ginebra, su misión permanente, solicitó consultas formales con la delegación de los Estados Unidos. Y estas consultas se realizaron en Washington. Las consultas no dieron un resultado positivo. No le quedó a Venezuela otro recurso que hacer una petición en la OMC para el establecimiento de un panel. Brasil también presentó una reclamación ante la OMC sobre los aspectos discriminatorios del reglamento de los Estados Unidos sobre la gasolina. Ambas reclamaciones fueron examinadas por un grupo especial establecido en abril de 1995. Los grupos especiales están integrados por 3 expertos independientes escogidos por las partes en diferencia. Los Estados Unidos negaron que hubieran establecido una discriminación respecto de la gasolina importada. Alegaron que el aire puro era un recurso natural agotable y que, por tanto, se justificaba en virtud del artículo 20 la adopción de medidas para preservarlo. También alegaron que su reglamento era necesario para proteger la salud humana, lo que también estaba permitido con arreglo a otras excepciones previstas en el artículo 20. Sin embargo, en enero de 1996, el grupo especial constató que la gasolina importada era, de hecho, objeto de un trato discriminatorio y que este no podía justificarse ni siquiera al amparo del artículo 20. Un mes más tarde, los Estados Unidos apelaron las conclusiones del grupo especial. Su recurso se basó en el argumento que el aire puro es un recurso natural agotable. Al gobierno le preocupaba mucho la interpretación que el grupo especial había hecho de la excepción general prevista en el artículo 20. De los recursos de apelación entiende el órgano de apelación. Se trata de un grupo permanente de 7 personas de reconocida autoridad que han demostrado conocimientos especializados en el ámbito del derecho y del comercio internacional. El órgano no examina pruebas nuevas, sino solamente las cuestiones de derecho y las interpretaciones jurídicas del grupo especial. El órgano de apelación dictó su resolución dentro de los 2 meses. Confirmó la decisión del grupo especial de que la discriminación de la gasolina importada no se justificaba con arreglo al artículo 20, pero adoptó una interpretación más amplia de esta disposición. The United States was
Los Estados Unidos no estuvieron satisfechos con el resultado del procedimiento tramitado ante el órgano de apelación, ya que les seguía incomodando la interpretación del artículo 20, sobre todo en particular con respecto a la conservación futura y a los recursos ambientales. Pero creo que es justo decir que la interpretación del órgano de apelación fue mejor que la del grupo especial. Y en ese sentido constituyó una mejora. No había ningún otro recurso disponible. El informe del órgano de apelación y el informe modificado del grupo especial fueron adoptados por el órgano de solución de diferencias en mayo de 1996, poco más de un año después de que se estableciera el grupo especial. Las partes reclamantes estuvieron muy satisfechas con el resultado y con la forma en que se había resuelto la diferencia. La resolución de este caso comprobó que el nuevo sistema de solución de diferencia trabajaba de un modo neutral, trabajaba de un modo en el que los países en desarrollo, como el caso nuestro, pueden confiar. La Unión Europea tenía un interés importante en este asunto y participó como tercera parte. El asunto resultó aún más interesante en la apelación cuando se pudo ver que el órgano de apelación tenía opiniones ligeramente diferentes sobre la cuestión, sobre los detalles y sobre las excepciones del GATT, y modificó ligeramente las constataciones del grupo especial. Pero estuvimos muy satisfechos con la manera en que el órgano de apelación lo hizo, y también con la firmeza con la que basó sus decisiones en la interpretación de los tratados y los principios del derecho internacional. El asunto no estaba terminado. Los Estados Unidos debían aplicar la resolución, habían de modificar su reglamento. Examinaron con Venezuela y Brasil el plazo de que dispondrían para ello. Ello exigía la adopción de medidas reglamentarias en los Estados Unidos, lo que significaba anunciar al público las nuevas normas propuestas, recabar observaciones, celebrar una audiencia pública, si así se solicitara, y posteriormente publicar las normas definitivas. Y todo esto requeriría tiempo. El contexto político era bastante difícil. Pese a ello, pudimos negociar con los diversos intereses involucrados, los grupos relacionados con la conservación y el medio ambiente, la propia EPA y las autoridades gubernamentales principalmente involucradas en la reglamentación del medio ambiente, así como nuestros interlocutores comerciales extranjeros. Al final, ambas partes acordaron un plazo. Los Estados Unidos introdujeron los cambios necesarios en su legislación en un periodo de 15 meses y la diferencia quedó resuelta. Muchos de los asuntos se resuelven mediante el cumplimiento de todo el procedimiento litigioso, pero a menudo las diferencias se solucionan en una etapa más temprana del procedimiento. El verdadero éxito se consigue siempre con negociación, con soluciones mutuamente convenidas, y así es exactamente como debe ser. La protección de los derechos de propiedad intelectual y de los artistas es una de las nuevas esferas de actividad de la OMC. El Acuerdo sobre los ADPIC, sigla del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, exige que los gobiernos garanticen la protección del derecho de autor, las patentes, las marcas de fábrica o de comercio, etc., por medio de su legislación y su práctica nacionales. Una de las primeras diferencias que se plantearon en esta esfera tuvo relación con una legislación japonesa que no ofrecía protección a las grabaciones realizadas antes de 1971. Barbra Streisand, Elvis Presley, Frank Sinatra, los Rolling Stones, los Beatles, las grabaciones de una formidable cantidad de artistas de primera línea se fabricaban legalmente en Japón y se vendían en todo el mundo y en el mercado japonés de un modo que se hubiera considerado pirata en cualquier otra parte. Los artistas y la industria presentaron su reclamación al gobierno de los Estados Unidos.
Celebramos consultas con ellos, reunimos información y después decidimos que valía la pena llevar adelante este asunto como cuestión de política. Esto afectaba también a una gran parte de la producción de las orquestas filarmónicas de Europa, los directores célebres, los intérpretes que se han escuchado siempre en discos, y tampoco a ellos se les concedía una protección adecuada en el Japón. Sobre la base del acuerdo ADPIC, el Japón, como otros miembros de la OMC desarrollados, estaba obligado a conceder protección retroactiva hasta 1946. Y sobre esto versaba la diferencia. Indicamos al gobierno japonés que su legislación infringía las obligaciones derivadas del acuerdo ADPIC. Y en consecuencia le solicitamos que modificara su legislación. No pensábamos que nuestra interpretación del acuerdo ADPIC era errónea. Durante el procedimiento de negociación de este acuerdo, se plantearon opiniones divergentes sobre el plazo de la protección retrospectiva. Los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con el Japón en febrero de 1996 y la Comunidad Europea 3 meses más tarde. Las consultas se celebraron en Ginebra. Si después de 2 meses no se lograba llegar a una solución satisfactoria sobre la diferencia, los Estados Unidos y la Unión Europea podrían pedir el establecimiento de un grupo especial. Acordamos con los Estados Unidos que, sin entrar en un debate jurídico, podíamos llegar a una solución razonable. Los países involucrados decidieron buscar una solución amistosa y prorrogaron las consultas más allá del plazo de 2 meses. La verdadera cuestión no era si ganaríamos o no legalmente. Para un país como el Japón, que es una enorme economía, en la que existe una formidable industria cultural y se realizan ingentes exportaciones culturales, ¿es acertado tener una querella sobre una diferencia jurídica? Por ello, como cuestión de política, modificamos nuestro sistema. En diciembre de 1996, el gobierno japonés modificó la Ley de Derecho de Autor y concedió una protección retroactiva de 50 años a las grabaciones sonoras y las interpretaciones. Los Estados Unidos y la Unión Europea notificaron al órgano de solución de diferencias que su diferencia con el Japón se había resuelto. El resultado tuvo importantes consecuencias financieras. Pensamos que la industria de grabación de todo el mundo estaba perdiendo alrededor de $600 millones anuales en el Japón antes de que el problema se resolviera. Esto significaba una pérdida para los artistas, los compositores y los músicos que dependían de esas regalías. Los productores europeos de fonogramas perdían más de 100 millones de euros cada año. Aún se consiguieron más cosas. Ese arreglo benefició no solo a la Unión Europea o a los Estados Unidos, sino a todos los países. En ese sentido, en muchos casos, las diferencias entre las grandes participantes en el sistema producen resultados que benefician también a los pequeños participantes. El resultado fue maravilloso. No solo se resolvió el problema en el Japón, también otros países en todo el mundo, cuando revisaban su propia legislación sobre el derecho de autor, tenían en cuenta el precedente y decían, hay que ofrecer un nivel de protección similar para las grabaciones de sonido, porque de lo contrario vamos a terminar en un grupo especial. De este modo, el precedente tuvo una formidable repercusión en las grabaciones de sonido en todo el mundo. En su conjunto, el sistema de solución de diferencias ha sido un logro ejemplar. El gran número de asuntos y la diversidad de los participantes constituye un signo saludable de que los gobiernos están decididos a garantizar el pleno respeto de sus derechos y obligaciones. Muestran una menor inclinación a recurrir a medidas unilaterales o arreglos bilaterales fuera del sistema. La mayor parte de las disputas se refiere a productos de interés para los consumidores, por lo tanto, los consumidores se benefician de su resolución.
Al mismo tiempo que los países poderosos siguen siendo los principales usuarios del sistema, los países en desarrollo están cada vez más activos. La India, por ejemplo, ha sido parte en más de 20 asuntos y tercera parte en 12 asuntos. Debo decir muy francamente que esto nos ha dado una buena comprensión del funcionamiento del sistema y nos ha permitido entender muy bien los compromisos que hemos asumido, porque en los asuntos tramitados ante un grupo especial es necesario estudiar el caso muy concienzudamente. Pensamos que el sistema es bueno y dinámico. No obstante, los países en desarrollo más pequeños y más pobres a menudo tropiezan con dificultades para utilizar el sistema de solución de diferencias. Como no disponemos de los conocimientos jurídicos necesarios, en caso de diferencia hemos de recurrir a firmas de abogados europeas o estadounidenses que son muy caras. La Secretaría de la OMC ya proporciona asesoramiento y asistencia jurídicos a los países en desarrollo en la esfera de la solución de diferencias. Con todo, los miembros de la OMC están examinando actualmente otras maneras de ayudar más eficazmente a estos países. El propio éxito del sistema de solución de diferencias ha supuesto una enorme carga de trabajo y presión para las delegaciones, que aportan la mayor parte de los componentes de los grupos especiales, para los miembros del órgano de apelación y para la propia Secretaría de la OMC. Desde 1995 se han planteado ante el sistema de solución de diferencias más de 170 casos. Aproximadamente 2/5 de los asuntos se han resuelto y otro quinto está siendo tramitado ante un grupo especial o ante el órgano de apelación. En el resto de los asuntos se están celebrando consultas. El primer desafío es el muy rápido aumento del número de asuntos planteado ante el sistema de solución de diferencias. Y el segundo desafío es cómo hacer frente a la ampliación cualitativa de los asuntos. Las diferencias que se plantean ante el sistema de solución de diferencias tienen un carácter cada vez más complejo. Las diferencias más complejas y controvertidas se refieren a la protección del medio ambiente y de la salud y la vida de las personas, así como al desarrollo y a las políticas de preferencias regionales. Algunas de ellas aparecieron en primera plana. Una se refería a las importaciones de bananos, otra se refería a una prohibición impuesta a la carne de bovino producida con hormonas, y otras más se refería a las tortugas marinas amenazadas por los sistemas de pesca de camarones en el mar. Todas ellas ilustran las dificultades políticas que se suscitan cuando el comercio interactúa con cuestiones más amplias. En algunos casos, encontrar una solución ha resultado difícil. El sistema ha sido impugnado por organizaciones no gubernamentales que desean presentar sus opiniones ante los grupos especiales y el órgano de apelación cuando se examinan asuntos de su interés. Disponer de una diversidad de puntos de vista y de perspectivas realmente fortalece el proceso de decisión y hace posible que el resultado, cualquiera sea este, resulte más serio y autorizado. Sin embargo, a muchos miembros de la OMC les preocupa la posibilidad de que las organizaciones no gubernamentales participen directamente en los procedimientos. Sostienen que la OMC es una organización intergubernamental. Los gobiernos son responsables de los compromisos que han asumido y, por naturaleza, el sistema de solución de diferencias reúne elementos jurídicos y diplomáticos. Se planteará a los grupos especiales una tarea imposible si miles de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo presentan sus comunicaciones. Nuestra opinión es que las disposiciones vigentes establecen un equilibrio correcto y dan las facultades apropiadas al grupo especial para que recabe la opinión de expertos externos si así lo desea. ¿Seguirá evolucionando el sistema de solución de diferencias? En varios grupos de todo el mundo ha habido quejas de que el sistema es demasiado secreto, de modo que son necesarias una mayor transparencia y apertura. Pienso que estas quejas tienen fundamento. El sistema puede ser más abierto, aunque es mucho más abierto que el sistema anterior. El público recibe los informes al mismo tiempo que los miembros de la OMC, que no son partes en la diferencia. Pero las normas de la solución de diferencias establecen que las partes pueden, si lo desean, dar a conocer antes sus argumentos a otros miembros de la OMC que no participen en la diferencia y al público.
Sería bueno tener un mejor conocimiento durante la formación de una opinión de por qué el grupo especial avanza en una determinada dirección y está elaborando ciertas ideas. No creo que haya ninguna falta de transparencia. Los procedimientos de los grupos especiales y del órgano de apelación son por naturaleza confidenciales. Para algunos, la transparencia es una cuestión muy importante. Estamos invitando a todos los miembros a que procedan a la apertura del procedimiento de audiencias de la OMC, a fin de que el público pueda asistir y que los procedimientos tramitados ante la OMC dejen de ser un misterio. También alentamos a todos los países a que hagan públicas sus comunicaciones a los grupos especiales. Estimamos que un sistema de solución de diferencias eficaz y transparente es sumamente importante para conseguir un mayor apoyo público para la propia OMC. Los miembros de la OMC están revisando el funcionamiento del sistema de solución de diferencias, incluyendo la transparencia. La OMC ha tenido que hacer frente a numerosos desafíos y ha desempeñado una función esencial en la solución satisfactoria de muchas diferencias comerciales. El sistema seguirá evolucionando. Buena fe, diálogo y consenso seguirán siendo la esencia de la solución de las diferencias y el sistema de la OMC continuará consagrando estos valores.